El boxeo es un deporte que no cualquiera se aventura a practicar, y mucho menos a dedicarse a él en cuerpo y alma. En otras palabras, no cualquiera toma este deporte como profesión. Si tú entrenas boxeo, lo más seguro es que tengas una infinita cantidad de dudas acerca de este hermoso pero duro deporte de contacto. Una de esas tantas dudas que pueden surgir, que seguramente han pasado por tu cabeza, es que también puedes vivir con el boxeo. El pugilismo es un deporte noble y hasta cierto punto humilde para cualquier peleador que inicia en este maravilloso mundo. En sus inicios un boxeador debe invertir de su propio bolso para pagar sus entrenamientos, transporte, comida y accesorios, entre muchas cosas más. Esto es normal, pero al paso del tiempo, con amor, constancia, sacrificio y dedicación, un boxeador puede empezar a ganar dinero con sus peleas y demás cosas que pueden ayudarlo a despuntar y sobresalir en este duro deporte. A continuación te revelamos uno de los secretos más importantes del boxeo, algo que todo amante de este deporte desea conocer a conciencia, para saber si en base a esto decides adoptar a este duro deporte como tu profesión. Hoy traemos a ti esta información que será de gran interés y que seguramente te hará que tomes una decisión importante con respecto al boxeo. Hoy te mostramos cuánto gana un boxeador. Sean bienvenidos al mundo de los sacrificios, al mundo de las caídas y de la fama mundial. Sean bienvenidos al mundo del boxeo. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, a ser quien quieran ser o hacer lo que quieran. Pues bien, antes de comenzar, debemos aclarar y tocar algunos puntos importantes en particular. El primer punto es que las cantidades monetarias ganadas por los boxeadores o cualquier otra cantidad será mencionada en primera instancia en pesos mexicanos, para después hacer la conversión a dólares estadounidenses. Esta conversión será aproximada y en un valor entero. Dicha conversión no afecta en nada a las cantidades nombradas aquí, ya que no es mucha la diferencia. El segundo punto es que al inicio se darán a conocer las cantidades mínimas y máximas que un boxeador puede ganar. Es importante entender que un boxeador puede ganar más o menos cantidad de dinero, y que esas cantidades pueden estar en estos intervalos mínimos y máximos. El último punto es que las cantidades que se mencionan aquí están basadas en experiencia, tanto propia como en boxeadores que han colaborado con nosotros para realizar este video, además de una investigación minuciosa, por lo cual las cantidades mostradas aquí son lo más realista posible y se pueden tomar como una buena referencia si en verdad deseas saber cuánto gana un boxeador. Are you ready? Let's get ready to rumble! Un boxeador amateur es un peleador que decidió comenzar con su carrera como boxeador. Este pelea en funciones a 3 episodios. Las peleas que llega a tener tienen como principal finalidad ayudarlo a ganar experiencia para un futuro debut como profesional. Si bien muchos pueden decir que un boxeador amateur no tiene paga por sus peleas o desempeño, nosotros diferimos de esto. No estamos de acuerdo con esta afirmación. Un boxeador amateur sí tiene paga. Hablamos por experiencia propia. La paga de un peleador que va comenzando y que aún no es profesional comienza desde el cobro de su mensualidad, muchas veces en el lugar donde entrena, y por decisión de su entrenador deja de pagar sus mensualidades. Este es un gran apoyo, ya que dependiendo de cuánto esté pagando al mes, se podrá decir que es la cantidad que está ganando. Otra paga que debemos de tomar en cuenta es que dependiendo de su constancia, actitud y disciplina, se le puede patrocinar con accesorios de entrenamiento como guantes, botas, uniforme y demás artículos que necesite. Si el peleador cuenta con suerte y es disciplinado, puede recibir ayuda monetaria de algún familiar o amigo. Esto con la principal finalidad de motivarlo a continuar con su carrera como boxeador. Sumado a esto, en las peleas que lleva a cabo, puede recibir pagos, vestimenta, trofeos, diplomas o campeonatos como premio. Pero sin duda alguna la mayor paga es la propia satisfacción de hacer lo que le gusta y el reconocimiento de la gente. Are you ready? Let's get ready to rumble! Los boxeadores profesionales son peleadores que ya han pasado exámenes médicos, que ya tienen experiencia peleando y que por tal motivo
cuentan con un carnet que los acredita como profesionales en boxeo. Aquí se debe mencionar y hacer énfasis que existen diferentes tipos de profesionales en boxeo. Están los profesionales novatos de 4 episodios y los más experimentados de 12 episodios. También están los boxeadores profesionales que han logrado ser campeones del mundo, y por último están los profesionales campeones del mundo que ya tienen fama mundial. Lo antes mencionado se debe de tener en cuenta y es de gran importancia, ya que no todos los boxeadores profesionales ganan lo mismo por pelea. Para poder explicar los montos que cada peleador gana, empezaremos hablando de los boxeadores novatos, que pelean de 4 a 6 episodios. Estos boxeadores comienzan con su carrera profesional y en la mayoría de las ocasiones no suelen ganar mucho, ya que aún no son reconocidos. Este es el principal motivo por lo cual las promotoras no invierten mucho en sus funciones y no pagan grandes cantidades de dinero a estos boxeadores. Más bien, estas peleas son para ganar más experiencia que dinero. Pues bien, un boxeador novato que pelea de 4 a 6 episodios está ganando un promedio de 1,000 pesos como mínimo a 1,500 pesos como máximo por pelea. A esta cantidad se le debe descontar el 30% que la promotora le quita por comisión para ella y para su manager o entrenador. Entonces se podría decir que un boxeador novato gana entre 700 pesos, que son aproximadamente $35 como mínimo, y 1,000 pesos o $50 como máximo. Esta cantidad es lo que puede ganar un boxeador que va comenzando con su carrera profesional. Sin embargo, se debe de aumentar un poco por patrocinadores, por algún bono extra por parte de la promotora, entre muchas cosas más. Ahora hablamos de los boxeadores que pelean de 6 a 8 episodios. Estos púgiles ya han pasado por algunas peleas a lo largo de su debut. También se podrá decir que cuentan con un poco más de experiencia en el cuadrilátero. En esta instancia apenas se están dando a conocer y se están ganando un nombre dentro del boxeo. Pues bien, las cifras que están ganando estos boxeadores que pelean de 6 a 8 episodios están en un intervalo de 2,500 pesos como mínimo y 5,000 pesos como máximo. Recordemos que a estas cantidades se le debe descontar el 30%. En tales circunstancias, un boxeador poco experimentado gana entre 1,700 pesos, que son aproximadamente $85 como mínimo, y 3,500 pesos como máximo, que son $175 estadounidenses. Recordemos que estas cantidades pueden aumentar un poco más por patrocinadores, bonos, entre muchas cosas más. Finalmente tenemos a un boxeador que ya ha ganado una gran cantidad de experiencia en boxeo. Por tal motivo, estos peleadores ya pelean de 10 a 12 episodios. Estos boxeadores ya están en el ojo de promotores y muchas veces su nombre empieza a despuntar en el medio boxístico como futuros prospectos a campeones del mundo. Los boxeadores que pelean de 10 a 12 episodios ganan en cifras monetarias un promedio de 8,000 pesos como mínimo a 12,000 pesos como máximo. Quitando el 30% al peleador, el boxeador gana entre 5,600 pesos, que convertidos a dólares son aproximadamente $280 como mínimo, y 8,400 pesos o $420 como máximo. Siempre se debe de tomar en cuenta que estas cantidades pueden aumentar un poco más. Are you ready? Let's get ready to rumble! Un boxeador que ya es campeón del mundo es un peleador que ya llegó a la cima del boxeo, es decir, ya reconocido por el medio y aficionados. Sin embargo, lo más difícil apenas comienza para él y para su carrera como boxeador, ya que tiene que demostrar a la gente por qué posee el título de campeón. Además, tiene que hacer sus primeras defensas del cinturón para no dejar duda del por qué es considerado como un boxeador élite. Si bien existen diferentes tipos de campeones del mundo, unos más reconocidos que otros, las cantidades que un peleador de esta categoría gana en sus primeras defensas están alrededor de los 200,000 pesos como mínimo a 500,000 pesos como máximo. Si descontamos el 30% que suele ir a la promotora y al manager, un boxeador campeón mundial en sus primeras defensas de título gana entre 140,000 pesos o $7,000 como mínimo y 350,000 pesos, que son aproximadamente $17,500 como máximo. Aquí hacemos énfasis que un boxeador campeón del mundo puede llegar hasta los 800,000 pesos, dependiendo de las marcas que lo patrocinen y del pago por evento de las televisoras. Are you ready? Let's get ready to rumble!
Un boxeador famoso o que cuenta con fama es un peleador que ya es reconocido por todos los distintos medios boxísticos, además y muchas de las veces también a nivel mundial. La fama se debe a que ya ha logrado ser campeón del mundo, ha defendido su cinturón una gran cantidad de veces e incluso ganado muchos más cinturones mundiales. La fama le llega por lo antes mencionado, o porque simplemente está en el gusto de la gente, por su técnica o por otra cantidad de circunstancias que hacen que sea reconocido. Todo esto hace que en las peleas o funciones donde se presente se muevan grandes cantidades de dinero por entradas, pago por evento de televisoras e incluso apuestas, solo por mencionar algunas ganancias que van a la bolsa del boxeador. Las cantidades de dinero que gana un peleador famoso varían mucho. Esto depende de todos los arreglos que se lleven a cabo antes de su pelea. Pues bien, las cifras que está ganando un boxeador famoso, como mínimo, son 60 millones de pesos, que son aproximadamente 3 millones de dólares, y como máximo 3.000 millones de pesos, que convertidos a dólares estadounidenses son 150 millones de dólares. Si quitamos el 30% reglamentario, un boxeador famoso gana entre 42 millones de pesos, que convertidos a dólares son 2.1 millones de dólares como mínimo, y 2.100 millones de pesos, que en dólares estadounidenses son 105 millones de dólares. Aquí hacemos énfasis en una cosa: las cantidades que mencionamos son las mínimas y las máximas por pelea que puede ganar un boxeador famoso. Estos valores pueden aumentar por apuestas y pagos por evento. Solo por mencionar un ejemplo, una pelea donde se manejaron grandes cantidades de dinero y que además sobrepasaron los valores mencionados anteriormente fue la que se llevó a cabo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., en donde Pacquiao ganó casi 180 millones de dólares y Mayweather llegó a los 250 millones de dólares, rebasando por muchos millones las cifras antes mencionadas. Por citar algunos ejemplos más, Canelo ganó 75 millones de dólares al pelear con Mayweather, mientras Floyd se llevó en esa función solo 32 millones de dólares. Otro ejemplo es Pacquiao, ganó 20 millones de dólares en su pelea contra Thurman, mientras que su oponente ganó solo 8 millones de dólares. Y ya como último ejemplo, Canelo Álvarez ganó 35 millones de dólares y Golovkin solo 20 millones cuando se llevó a cabo su pelea. Estas cantidades son enormes y son muy inciertas, ya que aún se debe agregar el pago por evento y muchas más cifras que no se contemplan. En pocas palabras, todas estas cantidades aumentan demasiado a la hora de sumar el total de ganancias que se lleva a la bolsa cada boxeador por pelea. Como nos pudimos dar cuenta, el boxeo es un deporte en donde las cifras que gana cada peleador dependen mucho de la trayectoria que éste se haya formado al paso del tiempo. En primera instancia depende del salto de boxeador amateur a profesional. En segundo lugar, del número de episodios que el boxeador esté dispuesto a pelear como profesional. En tercera instancia tenemos a los boxeadores que poseen cinturones de campeón mundial y son reconocidos. Y en última instancia, tenemos a los boxeadores que ya se pueden considerar famosos. También debemos entender y tener muy presente que las ganancias que un boxeador se lleva a casa se disparan con las televisoras, apuestas, bonos, cláusulas, etc. La principal finalidad del video fue dar a conocer cuánto es lo que gana un boxeador por pelea. Esto para que te des una idea por si alguna vez te lo preguntaste, o para que lo tomes en cuenta a consideración si deseas dedicarte a esta profesión. Si podemos aportar algo más, nosotros pensamos que debes de empezar a entrenar y dedicarte a esto del boxeo por gusto, por amor. Si lo haces de esta manera, lo demás vendrá solo, sin importar las ganancias con las que inicies. Al paso del tiempo verás resultados y podrás tener una buena vida con esto que escogiste y que amas. Lo más importante es la satisfacción que te deja este gran deporte llamado boxeo. Con lo antes mencionado finalizamos este especial. Esperamos que lo mostrado aquí sea de utilidad y que el video haya sido de tu agrado. Te damos las gracias por llegar hasta el final, y si de alguna manera te gustó nuestro contenido, nos ayudarías mucho compartiendo nuestros videos con tus amigos, familia y compañeros de entrenamiento. Esto nos ayudaría mucho a mejorar en cuanto a calidad y producción en cada uno de ellos. Además nos motivaría mucho a traer más videos así como este, que sean de interés para la comunidad boxística. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, escribe tu sugerencia en la caja de comentarios y con gusto lo tomaremos en cuenta para futuros videos. Por último, si no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas y actives la campana de los 10 segundos, la campana de notificaciones. De esta manera YouTube te notifica cuando subamos nuevo video.
Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en futuros videos. Hasta la próxima.